Papá sonrió burlonamente, lo vendimos por $850.000. Grité, es mío. Me abofeteó, obedece a tus padres. 24 horas después, 50 llamadas perdidas. Mamá sollozó, la policía está aquí. Susurré, disfruten de la prisión. Papá sonrió con suficiencia. Lo vendimos por $850.000. Grité. Es mío. Me abofeteó. Obedece a tus padres. 24 horas después. 50 llamadas perdidas. Mamá sollozó. La policía está aquí. Susurré, disfruta de la prisión. Tengo 35 años, pero cada vez que me paro en el precipicio de la península olímpica, mirando las aguas grises y agitadas del Océano Pacífico, me siento atemporal. Me llamo Harper. Soy investigadora marina, una científica que estudia cómo el océano se come la tierra, un grano de arena a la vez. Pero si le preguntaras a mi familia, te dirían que solo soy la hija obstinada que se niega a crecer. Para ellos, soy una variable en una ecuación que nunca termina de cuadrar, una línea roja en su libro de expectativas sociales. La casa detrás de mí no es una mansión. Es una estructura de cedro curtida por el clima que huele a rocío salino, libros de bolsillo viejos y lana húmeda. Se asienta sobre una cresta que bordea el Parque Nacional, rodeada de antiguos abetos que gotean musgo como las barbas de viejos magos. Para un promotor inmobiliario, esta tierra es una mina de oro esperando ser despojada, higienizada y vendida al mejor postor. Para mí, es el único lugar en el mundo donde me he sentido segura. Mis abuelos, Henry y Eleanor, me la dejaron específicamente a mí. Se saltaron a mi padre, Richard, y a mi madre, Evelyn, por una razón. Sabían que mis padres veían la tierra como liquidez, no como legado. Recuerdo la mañana en que estaba empacando para mi asignación de 18 meses en Maine. La niebla era espesa, envolviendo la casa como una manta protectora, oscureciendo la línea de árboles. Yo estaba abajo, junto a las pozas de marea, comprobando los niveles del agua una última vez. Mi abuelo solía traerme aquí cuando tenía 7 años. Señalaba las anémonas aferradas a las rocas resbaladizas y decía, Harper, mira cómo se aferran. El océano intenta aplastarlas durante 12 horas al día, y aún así aguantan. Él me enseñó que el océano da, pero también quita. Tienes que respetar el límite. Me quedé allí, dejando que la niebla fría se asentara en mi cara, recordando el día en que murió el abuelo Henry. Me había agarrado la mano con un apretón sorprendentemente fuerte para un moribundo. Me acercó, con la voz rasposa. No dejes que la tengan, Harper, había susurrado. Tu padre, él no entiende la tierra. Solo entiende el mercado. Prométeme. No dejes que conviertan esto en efectivo. Lo prometo, había dicho yo, con lágrimas corriendo por mi cara. Y lo decía en serio. Mi teléfono vibró en el bolsillo profundo de mi pesada chaqueta de lluvia, sacándome del recuerdo. Me limpié las manos cubiertas de arena húmeda en mi camisa de franela y revisé la pantalla. Era mi madre. El mensaje de texto decía, estamos a 5 minutos. No había signo de interrogación. No preguntaban si era un buen momento, solo una notificación de llegada, como una alerta meteorológica de una tormenta entrante. Suspiré, el sonido se perdió en el rugido de las olas rompiendo. No estaba lista para ellos. Nunca estaba lista para ellos. Ser la oveja negra de la familia significaba que solo era útil cuando necesitaban algo o cuando necesitaban a alguien a quien culpar por sus propios fracasos. Caminé de regreso por el sendero fangoso hacia la casa, mis botas chapoteando en la tierra húmeda, preparándome contra la conversación que se avecinaba. Me detuve en el vestíbulo para quitarme las botas, la goma golpeando pesadamente contra las tablas del suelo. Revisé mi reflejo en el espejo del pasillo. Sin maquillaje, moño desordenado, ropa práctica cubierta de limo. Mi hermana Madison se daría un festín. Ella trataba cada reunión familiar como una sesión de fotos para una revista de estilo de vida que nadie leía. Entré en la cocina y puse la tetera. La casa estaba tranquila, llena solo del tic-tac del reloj de abuelo en el pasillo y el silbido distante del viento. Miré la foto enmarcada de mis abuelos en la repisa.
Denme fuerza, susurré a la habitación vacía. Tenía la corazonada de que esta visita no era solo una llamada social. Sabían que me iba por 1 año y medio. Sabían que la casa estaría vacía. Y mi padre, Richard, era como un tiburón. Podía oler sangre en el agua a kilómetros de distancia. Los escuché antes de verlos. El motor del sedán de lujo de mi padre gimió mientras luchaba por subir el empinado camino de grava. Era un coche destinado al pavimento liso de la ciudad y a los aparcacoches, no a la costa accidentada y llena de baches de Washington. Se detuvo junto a mi Subaru maltrecho, brillando como un elegante escarabajo negro contra el telón de fondo del bosque salvaje e indómito. Mi padre, Richard, salió primero. Era un hombre alto, de 65 años, que vestía trajes italianos incluso los fines de semana casuales. Miró el barro en sus zapatos lustrados con disgusto inmediato, sacando un pañuelo de seda de su bolsillo para limpiar una mota de suciedad que ni siquiera estaba allí. Luego emergió mi madre, Evelyn. Aferraba su bolso de diseñador como si los árboles intentaran arrebatárselo. Miraba a su alrededor nerviosamente, sus ojos moviéndose hacia la línea de árboles como si un oso estuviera a punto de atacarla. Finalmente, mi hermana Madison, de 28 años, hermosa de esa manera curada y filtrada, y actualmente desplazándose en su teléfono, ignorando por completo la vista majestuosa. Dios, huele a pescado podrido aquí afuera, anunció Madison mientras salía, sus inmaculadas zapatillas blancas hundiéndose ligeramente en la tierra suave. Se llama naturaleza, Madison, dije, apoyándome contra la barandilla del porche, cruzando mis brazos para crear una barrera física entre nosotros. Hola, mamá. Hola, papá. Harper, dijo mi padre, sin hacer contacto visual. Estaba escaneando la línea del techo. Sus ojos se entrecerraron en evaluación. Tienes musgo en las tejas. Eso va a causar podredumbre. Necesitas reemplazar todo el techo. Conozco a un tipo. Probablemente costaría $20,000, pero necesita hacerse para mantener el valor del activo. El techo está bien, papá. Lo traté el verano pasado, respondí, manteniendo mi voz firme. Y es un hogar, no un activo. Se ve barato, murmuró, pasando junto a mí hacia la casa sin invitación, rozando mi hombro al pasar. Adentro, no se sentaron. Merodearon. Se sentía como una invasión. Mi madre pasó un dedo manicurado por la repisa de la chimenea de piedra, buscando polvo. Hizo una mueca cuando encontró algo, limpiándose el dedo en sus pantalones. Madison fue directo a la ventana, sosteniendo su teléfono en alto, tratando de encontrar señal. Mi padre caminaba por la sala de estar, calculando. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. No estaba mirando mi hogar. Estaba mirando los metros cuadrados. Estaba mirando la liquidez. Entonces sonó su teléfono. Lo sacó, revisando la pantalla. Su rostro palideció por una fracción de segundo, un parpadeo de miedo genuino y crudo que nunca antes había visto, antes de componerse. Caminó hacia el pasillo, bajando la voz. Fingí arreglar algunos papeles en la mesa, pero agucé el oído. La acústica en la vieja casa era excelente, llevando su susurro por el pasillo. «Sé la fecha», susurró mi padre agresivamente al teléfono. Dije que lo tendría. No necesitas llamar a la casa. No, escúchame. La liquidez viene en camino. Solo necesito unas pocas semanas. Mi estómago se apretó en un nudo. Liquidez. Eso era lenguaje financiero para efectivo. Y solo necesito unas pocas semanas era lenguaje de jugador para que estoy en graves problemas. Colgó y regresó a la habitación, alisándose la corbata, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entonces, Harper, 18 meses. Es mucho tiempo para dejar una propiedad como esta abandonada. Tengo un cuidador de casa, mentí. Y un sistema de seguridad monitoreado. No es suficiente, interrumpió mi padre, su voz retumbando en la pequeña habitación. Necesitamos hablar sobre la realidad. ICT. No querían, pero me dio algo que hacer con mis manos para evitar que temblaran.
Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la pesada mesa de roble que mi abuelo había construido a mano hace 60 años. La madera estaba marcada y manchada, llena de historia. Mis padres se sentaron de un lado, un frente unido. Yo me senté sola en el otro. Hemos estado pensando, comenzó mi madre, su voz tomando ese tono dulce y tembloroso que usaba cuando quería manipularme. Contigo fuera por tanto tiempo, nos preocupa. Las tasas de criminalidad, los ocupas, las tormentas de invierno. Si una tubería revienta, nadie lo sabrá durante semanas. Tengo seguro, mamá, y vecinos. Vecinos. Se burló mi padre. ¿Te refieres a la vieja viuda a 1 milla de distancia? Apenas puede ver más allá de su porche. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un folleto brillante. Lo deslizó sobre la mesa. Se detuvo justo frente a mi taza de té. La portada mostraba a una pareja de ancianos sonrientes jugando al golf bajo una palmera, con los dientes imposiblemente blancos. El texto decía, Sunset Ridge Luxury Living, Scottsdale, Arizona. ¿Qué es esto? Pregunté, mirándolo. Nuestro futuro, dijo mi madre, extendiendo la mano para tocar la mía. Su piel estaba fría. Harper, la artritis de tu padre está empeorando. El aire húmedo de Seattle lo está matando. Necesitamos un clima seco. Y Madison, ella tiene esta maravillosa oportunidad de lanzar su boutique, pero necesita inversores. Los bancos están siendo difíciles debido a la economía. ¿Y quieren que haga qué? Pregunté, aunque el hoyo en mi estómago me decía que ya sabía la respuesta. Vender la casa, dijo Richard. La máscara cayó por completo. Tengo un amigo, un desarrollador. Le encanta esta ubicación. Está dispuesto a pagar en efectivo. Hoy vendemos este vertedero, compramos el condominio en Scottsdale, financiamos el negocio de Madison y ponemos una buena parte en tu cuenta de ahorros. Todos ganan. No voy a vender, dije. Mi voz era tranquila, pero firme. No seas egoísta, espetó Madison, levantando la vista de su teléfono por primera vez. Vas a estar en Men mirando rocas. ¿Por qué necesitas una casa en la playa? Mamá y papá merecen retirarse en paz. Estás acaparando este lugar como un dragón sentado sobre oro. Pueden retirarse donde quieran, dije, mirando a Madison. Pero no a mi costa. El abuelo me dejó esta casa a mí. Me hizo prometer protegerla. Sabía que la venderían en el momento en que él estuviera bajo tierra. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Las tazas de té vibraron. Henry era un viejo senil y tonto. No entendía de finanzas. Mírate, Harper. Tienes 35 años, soltera, ganando centavos como investigadora. Estás aferrándote a un barco que se hunde. Estoy tratando de salvarte. No necesito que me salves, papá. Necesito que respetes mi decisión. La respuesta es no. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Mi padre se puso de pie, su rostro tornándose de un tono rojo que desentonaba con su costosa corbata. Se inclinó sobre mí, su colonia dominando el olor del mar. Siempre has sido una niña desagradecida. Te dimos todo. Escuelas privadas, un coche cuando cumpliste 16, ¿y así es como nos pagas? Dejando sufrir a tus padres en el frío mientras acaparas una casa que apenas usas. Vivo aquí, papá. Es mi hogar y pagué mi propio coche si recuerdas. Tú arrendaste el BMW para Madison. Me miró con puro veneno. Por un segundo, pensé que podría golpearme. Luego se enderezó abruptamente. Se abotonó la chaqueta. Bien, hazlo a tu manera. Hizo un gesto a mi madre y a mi hermana. Vámonos. Ella ha tomado su decisión. Mi madre me miró con ojos tristes y decepcionados, su mayor arma. Solo espero que no te arrepientas de esto, Harper. La familia es todo lo que tenemos. Caminaron hacia la puerta, pero el aire en la habitación había cambiado. Ya no era solo decepción. Era malicia. Mi padre se detuvo en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta. Se volvió para mirarme,
y su expresión me heló hasta los huesos. No era la mirada de un padre. Era la mirada de un hombre de negocios mirando una mala inversión. «Sabes», dijo Richard, con la voz peligrosamente baja. «Invertimos mucho en ti, Harper. Matrícula, frenos, campamentos de verano. Pensamos que llegarías a ser algo que pudiera contribuir al legado de esta familia». «Soy una científica publicada, papá», dije. «Contribuyo al mundo». Él se burló. Un sonido corto y agudo. «Juegas con barro. Eres una inversión que no ha dado frutos. Y ahora, cuando te necesitamos, cuando la familia te necesita, nos das la espalda». «No les estoy dando la espalda. Estoy protegiendo mi hogar». «No es un hogar», escupió. «Es un recurso, y lo estás desperdiciando». Abrió la puerta, dejando entrar el viento frío. «No esperes que te visitemos en Men. Estaremos demasiado ocupados tratando de sobrevivir mientras tú juegas al ermitaño». Se fueron. Los vi irse, de pie en la puerta abierta hasta que las luces traseras del sedán desaparecieron en la curva. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era pura adrenalina. Me sentía como si acabara de estar en una pelea a puñetazos. Cerré la puerta con llave. Luego puse el cerrojo. Apoyé mi frente contra la madera fresca y respiré. Liquidez. La palabra resonaba en mi mente. Necesitaba dinero rápido. Y acababa de darse cuenta de que su fuente de efectivo más fácil, mi casa, estaba cerrada bajo llave. Richard no era del tipo que aceptaba un no. Veía el no como una táctica de negociación. Volvería. O peor, no volvería. Haría algo deshonesto. Miré alrededor de mi sala de estar. Mis libros, la silla de mi abuelo, mi vida. «No se llevarán esto», dije en voz alta. Agarré mis llaves y me dirigí a la puerta. Tenía 48 horas antes de mi vuelo. Necesitaba fortificar el castillo. Conduje hasta el pueblo, mi mente a toda velocidad. El pequeño pueblo costero estaba tranquilo, los turistas se habían ido hacía tiempo por la temporada. Aparqué frente a la tienda de electrónica, sintiendo una sensación de urgencia que bordeaba la paranoia. Compré 4 cámaras de seguridad de alta gama, pequeños cubos negros que podían ocultarse fácilmente. Compré baterías extra, un extensor de Wi-Fi y un dispositivo de punto de acceso móvil en caso de que intentaran cortar la línea de internet. El empleado me miró con preocupación mientras apilaba los artículos en el mostrador. «¿Esperando problemas?», preguntó. «Solo mapaches», mentí. «Grandes». Pasé el resto de la tarde y la noche instalándolas. Me sentía como una espía en mi propia casa. Taladré un agujero en la parte posterior de una enciclopedia ahuecada en la estantería y anidé una cámara dentro. La lente miraba a través del lomo. Esa cubría toda la sala de estar. Coloqué otra encima de los gabinetes de la cocina, escondida detrás de un jarrón de cerámica decorativo. Esa cubría la puerta trasera y la mesa de la cocina donde se firmarían los contratos. Las cámaras exteriores eran más complicadas. Tuve que usar una escalera. Escondí una en los aleros del porche delantero pintada para que coincidiera con la madera. La última la coloqué dentro de una vieja casa para pájaros en el roble frente al camino de entrada. La incliné perfectamente para captar matrículas. Las conecté todas a un servidor en la nube. Configuré alertas en mi teléfono. Detección de movimiento. Lo probé. Caminé frente a la casa para pájaros. 3 segundos después, mi teléfono vibró. Una imagen nítida de mí, luciendo preocupada y cansada, apareció en la pantalla. Funcionaba. Me senté en el suelo de mi sala de estar, rodeada de brocas y aserrín. Me sentía más segura, pero también increíblemente triste. Tenía 35 años, equipando mi hogar de la infancia con equipo de vigilancia porque no podía confiar en que mis propios padres no me robaran. Esto no era normal. Lo sabía. Pero mientras miraba las ventanas oscuras, imaginando la cara desesperada de mi padre, sabía que era necesario. A la mañana siguiente, mi último día en Washington, tenía una última reunión.
Conduje hasta Port Ángeles para encontrarme con Ethan. Ethan era mi amigo más antiguo. Habíamos sobrevivido juntos a la escuela secundaria, uniéndonos por ser los marginados en un pueblo de pescadores y leñadores. Ahora era un abogado inmobiliario despiadado con una mente aguda y un punto débil por la conservación. Nos encontramos en un restaurante cerca del puerto. Me deslicé en la cabina frente a él. Me miró a la cara y frunció el ceño. Parece que has estado en la guerra, dijo Ethan, haciendo señas a la camarera para pedir café. Me siento como si lo hubiera estado, admití. Vinieron ayer. Quieren vender la casa a un desarrollador. Papá está en problemas. Ethan, lo escuché en el teléfono. Le debe dinero a alguien peligroso. Ethan asintió con gravedad. Eso tiene sentido. He escuchado rumores. Richard ha sido visto en los casinos del sur más a menudo de lo habitual y ha estado tratando de apalancar sus propios activos, pero los bancos lo están cortando. Está desesperado, dije. Y cree que puede intimidarme para que venda. No puede venderla legalmente, dijo Ethan, tomando un sorbo de café. La escritura está únicamente a tu nombre. Lo sé, pero si falsifica mi firma, si encuentra un notario turbio, voy a estar a 3000 millas de distancia en Maine. Ethan tamborileó con los dedos sobre la mesa. Necesitamos una píldora venenosa. Algo que haga que la tierra no valga nada para un desarrollador, incluso si logran engañar a una compañía de títulos. Sacó una carpeta de su maletín. He estado mirando tus datos de investigación. El mérgulo jaspeado. ¿Los pájaros? Pregunté. Sí. Has documentado una pareja anidando en la cresta norte, ¿verdad? Sí. Durante 3 años. Perfecto. Ethan sonrió. Presentamos una actualización a la servidumbre de conservación existente. Designamos explícitamente la cresta norte como hábitat crítico para una especie en peligro de extinción. Lo presentamos ante el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y los registros del condado. ¿Qué hace eso? Congela el desarrollo, explicó Ethan. Si un desarrollador compra esa tierra, no pueden cortar un solo árbol dentro de los 500 pies de esos nidos sin un permiso federal. Y obtener ese permiso toma 5 años y $1 millón en estudios de impacto ambiental. Básicamente, la tierra se vuelve radiactiva para cualquiera que quiera construir un resort. Pero protege a los pájaros, dije, sonriendo por primera vez en días. Exactamente. Protege a los pájaros y te protege a ti. Incluso si tu papá logra venderla, el comprador lo demandará por fraude en el momento en que se den cuenta de que compraron un santuario de aves en lugar de un sitio para hotel. Firmé los papeles allí mismo, en la mesa grasienta del restaurante. Se sintió como firmar una declaración de guerra, pero también una declaración de independencia. Preséntalo, dije. Hazlo oficial. Maine fue un choque para el sistema. Aterricé en Portland y conduje 3 horas hacia el norte hasta la estación de investigación. El paisaje era más duro aquí. Rocas de granito, agua helada y un viento que parecía tener cuchillos. La estación de investigación era una colección de pequeñas cabañas aferradas a un promontorio rocoso. Estaba aislada, tranquila y era exactamente lo que necesitaba. Conocí a mi equipo la primera noche. Éramos 3, yo, una geóloga llamada Emily, y un capitán de barco local y especialista de campo llamado Jack. Jack tenía 32 años, con una barba que parecía que podía lijar madera, y ojos que eran sorprendentemente amables. Me ayudó a llevar mi equipo a mi cabaña. Empacaste ligero para 18 meses, notó, levantando mi única bolsa de lona. Me fui con prisa, dije. Necesitaba alejarme. Familia, adivinó. Algo así. Caímos en una rutina rápidamente. Arriba al amanecer. Salir en el barco para medir la erosión de sedimentos, congelándonos las manos recolectando muestras, de regreso a la estación para ingresar datos. Era un trabajo agotador, pero honesto. Jack fue una revelación. Era competente, tranquilo y profundamente respetuoso. Pasábamos horas en el barco hablando. Me contó sobre su familia. Sus padres vivían a 2 pueblos de distancia.
Dirigían una pequeña panadería. Él iba a cenar allí todos los domingos. Deberías venir alguna vez, ofreció un día mientras fregábamos la cubierta. Mamá hace un pastel de arándanos que te cambiará la vida. No quiero entrometerme, dije. No es entrometerse, sonrió. Es familia. Solo pasamos el rato. No es gran cosa. Me sonaba a un idioma extranjero. Familia sin drama, sin demandas, sin valor de activo mejorado. Revisaba mi teléfono constantemente durante esas primeras semanas. Revisaba las transmisiones de las cámaras. La casa en Washington permanecía vacía, gris y silenciosa. Sin coches en el camino de entrada, sin movimiento dentro. Empecé a relajarme. Tal vez había reaccionado exageradamente. Tal vez mi negativa realmente había funcionado y mi padre había pasado a algún otro plan. Estaba equivocada. Aproximadamente un mes después de mi estancia, llegó el paquete. Era una caja grande envuelta en papel marrón. La abrí en la sala común de la estación de investigación. Dentro había un suéter grueso de lana tejido a mano, una caja de chocolates caros y una tarjeta. La tarjeta decía, pensando en ti en el frío. Mantente abrigada. Con amor, mamá y papá. La miré fijamente. Mi madre no había tejido nada desde 1995. Bonito suéter, dijo Jack, entrando con una taza de café. ¿De los viejos? Sí, dije, tocando la lana. Era suave. Es raro. ¿Por qué raro? No hacen esto. Los regalos generalmente vienen con condiciones. Esa noche, mi madre llamó. Dudé antes de contestar, viendo la pantalla vibrar. Finalmente, contesté. ¿Recibiste el paquete, cariño? Su voz era alegre, brillante. Lo hice, mamá. El suéter es hermoso. ¿Lo hiciste tú? ¿Lo hice? He estado tomando clases. Tu padre y yo hemos estado haciendo algunos cambios. Se ha unido a un grupo de pintura. ¿Puedes creerlo? Richard pintando paisajes. Ella se rió. Sonaba casi genuino. Solo queríamos decir que lo sentimos, Harper. Sobre la última visita. Estábamos estresados. Papá estaba. Bueno, ya sabes cómo se pone con el dinero. Pero lo solucionó. Solo queremos ser una familia de nuevo. ¿Lo solucionó? Pregunté, el escepticismo arrastrándose en mi voz. ¿El problema de liquidez? Oh, sí. Encontró un inversor privado para uno de sus otros proyectos. Todo está bien. Solo te extrañamos. Queremos que te concentres en tu trabajo y no te preocupes por nosotros. Quería creerle. Dios, quería creerle tanto. Estaba sola en Men a pesar de la compañía de Jack. La niña dentro de mí que solo quería que su mami la amara despertó. Gracias, mamá, dije suavemente. Yo también los extraño. Echaremos un vistazo a la casa por ti de vez en cuando. ¿De acuerdo? Solo para asegurarnos de que las tuberías no se congelen. Sin presión, solo ayudando. Está bien, dije. Gracias. Colgué, sintiéndome más ligera. Tal vez realmente habían cambiado. Tal vez el susto de casi perderme los había despertado. Ese fue el comienzo de la campaña. Durante los siguientes 2 meses, fueron perfectos, llamadas semanales, pequeños regalos. Madison incluso le dio me gusta a mis publicaciones en Instagram. Fue una clase magistral en manipulación. Llegó Acción de Gracias en noviembre. No podía permitirme volar de regreso a Washington, y honestamente, no quería arriesgarme a romper la frágil paz con mis padres. Jack me invitó a casa de sus padres. Vamos, dijo. Va a ser ruidoso, caótico y habrá demasiada comida. Te encantará. Acepté. Condujimos hasta la casa de sus padres, una cabaña acogedora y abarrotada que olía a canela y levadura. Su madre, una mujer baja y redonda llamada Marta, me abrazó en el momento en que entré por la puerta. Debes ser Harper.
Jack habla de ti sin parar. Entra, pobre cosa congelada. Ten, toma un poco de sidra. Su padre, un pescador retirado con un apretón de manos aplastante, palmeó a Jack en la espalda. Qué bueno verte, hijo. ¿El barco funciona bien? Funciona genial, papá. Me senté en un rincón de la cocina observándolos. Discutían sobre fútbol. Se burlaban el uno del otro. Se reían, pero no había tensión. Ninguna corriente subyacente de transacción. Cuando el papá de Jack le preguntó sobre el trabajo, escuchó. No preguntó cuánto dinero estaba ganando Jack. No sugirió que Jack debería conseguir un trabajo real. En la cena, dieron la vuelta a la mesa diciendo por qué estaban agradecidos. Estoy agradecida por esta comida, dijo Marta. Y porque Jack finalmente trajo a casa a una chica que come carbohidratos. Todos rieron. Yo también me reí, pero me dolía el pecho. Cuando fue el turno de Jack, miró a sus padres. Estoy agradecido de que ustedes me ayudaran con el pago inicial del nuevo motor. Les pagaré la próxima temporada. ¿Lo prometo? No te preocupes por eso. El papá agitó una mano. Es una inversión en ti. Eres nuestro hijo. Somos un equipo. Somos un equipo. Me excusé y fui al baño. Cerré la puerta con llave y abrí el grifo para que no me escucharan sollozar. Lloré por la familia que nunca tuve. Lloré porque ver cómo era una familia sana hacía insoportable mi propia realidad. Mi padre no me veía como miembro del equipo. Me veía como una empleada con bajo rendimiento. Mi madre no quería alimentarme. Quería aprovecharse de mí. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos. Despierta, Harper, le susurré a mi reflejo. No caigas por el suéter. No caigas por las galletas. Es una mentira. Me lavé la cara y salí de nuevo. Jack me dirigió una mirada preocupada, pero no indagó. Solo puso un trozo de pastel frente a mí y apretó mi mano debajo de la mesa. Esa noche, de vuelta en la estación de investigación, inicié sesión en las cámaras de seguridad por primera vez en semanas. La casa estaba oscura. Pero mientras me desplazaba por el registro de eventos, noté algo. Había lagunas. Momentos en que las cámaras se habían desconectado durante 1 o 2 horas. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno de Men. 2 días después, sonó mi teléfono. No eran mis padres. Era la señora Higgins, mi vecina de 80 años en Washington. Harper, querida. Su voz era crepitante, débil. Señora Higgins. Hola. ¿Está todo bien? Bueno, no quiero ser una molestia, pero pensé que deberías saberlo. Vi gente caminando en tu cresta hoy. Sé que dijiste que estabas fuera. Mi agarre en el teléfono se apretó. ¿Quiénes eran? No pude ver las caras claramente. Mis ojos no son lo que solían ser, pero eran 3 hombres. Llevaban esos chalecos naranjas brillantes. Topógrafos, tal vez. Y vi un coche negro aparcado al final de la carretera, escondido detrás del bosque de abetos. Parecía el coche de tu padre. ¿El coche de mi padre? Creo que sí. Era brillante, fuera de lugar. ¿Entraron en la casa? No los vi entrar. Estaban principalmente caminando por la tierra, señalando cosas. Uno de ellos tenía un trípode. Gracias, señora Higgins. Hizo lo correcto al llamarme. Colgué. Abrí la aplicación de la cámara inmediatamente. Nada. La cámara del camino de entrada mostraba una carretera vacía. La cámara del porche no mostraba nada. Aparcaron al final de la carretera. Eran listos. Sabían que podría tener cámaras. O al menos estaban siendo cautelosos. Estaban inspeccionando la tierra desde el perímetro, manteniéndose fuera de las zonas de sensores de movimiento. La clase de pintura era una mentira. El inversor privado era una mentira. Estaban avanzando con la venta.
Solo lo estaban haciendo en silencio, esperando a que todo estuviera listo antes de atacar. Llamé a Ethan. Han vuelto, dije. La señora Higgins vio topógrafos. Lo veo, dijo Ethan. He estado monitoreando las consultas de crédito sobre tu papá. Se está desesperando. Los prestamistas en Las Vegas lo están exprimiendo. Tiene hasta fin de año. Eso es dentro de 3 semanas. Dije, exactamente. Si va a moverse, se va a mover ahora. Dejé de dormir. Mantuve mi iPad junto a mi cama, la transmisión de la cámara abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Sucedió 3 noches después. Eran las 2 de la madrugada en Washington, las 5 de la madrugada en Maine. Yo estaba despierta, bebiendo café, mirando la pantalla. Apareció una notificación. Movimiento detectado. Sala de estar. Mi corazón se detuvo. Toqué la pantalla. La visión nocturna se encendió, bañando mi sala de estar con una luz verde fantasmal. El haz de una linterna cortó la oscuridad. Una figura entró en el encuadre. Era un hombre. Llevaba guantes y sombrero, pero conocía ese caminar. Conocía la caída de esos hombros. Era Richard. No rompió una ventana. No derribó la puerta. Entró directamente. ¿Cómo entonces? Recordé. Hace años, cuando estaba en la universidad, le había dado una llave de repuesto a mi madre para emergencias. Se la había pedido después del funeral, y ella dijo que la había perdido. No la había perdido. La había guardado durante 10 años, por si acaso. Richard caminó hacia el centro de la habitación. Sostenía un teléfono en la oreja. Estoy dentro, susurró. El audio de la cámara era débil, pero en el silencio de la casa vacía, era audible. Sí, el lugar está vacío. Está un poco polvoriento, pero se limpia bien. Caminó hacia la ventana, iluminando las paredes con la linterna. No, ella no tiene idea. Se está congelando el trasero en Maine. Estamos listos para proceder. Escucha, dile al comprador que podemos cerrar el próximo viernes. Tendré al notario listo. Sí, Larry está a bordo. Sellará cualquier cosa por una botella de whisky. Larry. Larry Jenkins, el viejo compañero de bebida de mi padre. Un asistente legal inhabilitado que solía pasar el rato en el club de campo antes de que lo atraparan malversando fondos. Viernes, dijo Richard. Prepara la transferencia bancaria. 850.000. ¿Hecho? Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. Me senté en la cabaña oscura, temblando. Me sentí violada, no solo porque irrumpió, sino por la crueldad casual de ello. Ella no tiene idea. Congelándose el trasero. No le importaba yo. Nunca lo había hecho. Solo era un obstáculo a sortear. Grabé el clip. Lo guardé en mi teléfono, en la nube y se lo envié por correo electrónico a Ethan. Luego desperté a Jack. Lo hicieron, dije, mostrándole el vídeo. La venden el próximo viernes. Jack miró la pantalla, luego a mí. Su rostro se endureció. ¿Qué vas a hacer? Voy a dejarlos, dije. Voy a dejar que firmen los papeles. Voy a dejar que tomen el dinero. ¿Por qué? Porque el intento de fraude es un tirón de orejas, dije, mi voz fría. ¿Pero el fraude electrónico? Vender una propiedad que no posees por casi $1 millón. Eso es prisión federal. Miré al fantasma de mi padre en la pantalla. ¿Quieres la casa, papá?, susurré. Ven y tómala. Esto es todo. La trampa está puesta. Mis padres creen que han ganado, pero no tienen idea de lo que les espera. Si estás disfrutando de esta historia y quieres ver cómo se desarrolla la venganza, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Realmente nos ayuda. Además, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Ahora,
vayamos a la segunda parte, donde finalmente cae el martillo. El sol salió sobre el océano Atlántico, pintando el cielo de Men en tonos magullados de púrpura y naranja. Pero yo no había dormido. Todavía estaba sentada en la pequeña mesa de madera en la cabaña, el vídeo de mi padre irrumpiendo en mi hogar, reproduciéndose en bucle en la pantalla de mi portátil. Jack estaba sentado frente a mí, sosteniendo una taza de café. No había dicho una palabra en 20 minutos. Solo me observaba, dejándome procesar la traición. Entonces, dije, mi voz rasposa por el silencio. Lo hacen el próximo viernes. Tienes la evidencia, dijo Jack, señalando la pantalla. Lo tienes en vídeo allanando la morada. Tienes audio de él conspirando para cometer fraude. Llama a la policía, Harper. Detén la venta. Si llamo a la policía ahora, dije, mirando hacia la costa congelada, él le dará la vuelta. Dirá que solo estaba revisando las tuberías. Dirá que la conversación sobre la venta era solo hipotética. Dirá que Larry el notario cometió un error. Se escapará. Siempre lo hace. Entonces, ¿cuál es la jugada? Necesito que cruce la línea, dije. Necesito que firme la escritura. Necesito que tome el dinero. Una vez que esa transferencia bancaria llegue a su cuenta, no es solo un malentendido. Es fraude electrónico federal. Es hurto mayor. Cogí mi teléfono y llamé a Ethan. Eran solo las 5 de la mañana en Seattle, pero contestó al primer timbre. Vi el vídeo, dijo Ethan. Su voz era sombría. Richard es más audaz de lo que pensaba. Estamos dejando que suceda, Ethan, dije. Vamos a dejar que caminen hasta el borde del acantilado y salten. Está bien, dijo Ethan. Si hacemos esto, necesitamos ser a prueba de balas. Necesitamos saber exactamente quién está involucrado y qué tan profundo llega esto. Voy a empezar a investigar a Larry Jenkins y a este prestamista privado que mencionó tu papá. Quiero todo, dije. Quiero saber quién tiene la deuda. Quiero saber quiénes son los desarrolladores. Quiero saber qué desayunaron. Considéralo hecho, dijo Ethan. Duerme un poco, Harper. Tienes una guerra que pelear la próxima semana. Colgué. Sin embargo, no dormí. Empecé a empacar. Para el mediodía, Ethan me había enviado un expediente. El primer objetivo era Larry Jenkins. Recordaba a Larry de mi infancia. Era un hombre de cara roja que siempre olía a ginebra y mentas baratas. Solía jugar al golf con mi padre. No sabía mucho sobre él entonces, aparte del hecho de que me incomodaba. Según la investigación de Ethan, la vida de Larry se había desmoronado hace 5 años. Había sido asistente legal en una firma mediana, pero lo atraparon malversando fondos de clientes para pagar deudas de póker en línea. Fue inhabilitado, despedido y evitó por poco la cárcel delatando a su jefe. Desde entonces, había estado a la deriva. Sin trabajo, sin licencia, pero había conservado su sello de notario. Es el eslabón débil, explicó Ethan por teléfono mientras yo revisaba los registros judiciales de Larry. Se supone que un sello de notario caduca. Larry nunca renovó el suyo porque no pudo. Está usando un sello caducado e inválido. Eso por sí solo hace que cualquier documento que toque sea nulo. Pero una compañía de títulos no lo sabrá a menos que miren de cerca. Y si Richard está apresurando el cierre, es posible que no miren de cerca hasta que sea demasiado tarde. Así que mi papá le está pagando para falsificar mi firma. Exactamente. Larry recibe una botella de whisky y tal vez unos cientos de dólares, y tu papá obtiene un documento de poder notarial que le permite vender tu casa. Es patético, dije. Es criminal, corrigió Ethan. Falsificación de primer grado. ¿Qué hay de la deuda? Pregunté. ¿Por qué está papá tan desesperado? Esa, suspiró Ethan, es la parte aterradora. Ethan envió un segundo archivo. Era un informe de crédito, pero más profundo. Incluía información de bases de datos privadas a las que la mayoría de la gente no tiene acceso. Tu padre ha estado perdiendo dinero durante una década, dijo Ethan.
La casa en Seattle hipotecada hasta el tope. Los coches arrendados, la membresía del club de campo vencida. Pero el problema real es un préstamo que sacó hace 6 meses de un banco. No, de un grupo de préstamos privado con sede en Las Vegas llamado Silver State Holdings. Ese es un nombre educado para usureros, Harper. Prestan efectivo con alto interés a jugadores que han agotado sus tarjetas de crédito. ¿Cuánto? $150.000. Con intereses, ahora está más cerca de 200.000. Y la hoja de términos dice que se debe pagar en su totalidad el 31 de diciembre. Miré el calendario. Era mediados de diciembre. Si no paga, estas no son el tipo de personas que te envían una carta de cobro, dijo Ethan oscuramente. Envían gente a romperte las rodillas. Por eso está entrando en pánico. No está vendiendo tu casa para financiar un condominio de retiro. La está vendiendo para salvar su vida. Me quedé mirando el número. $150.000. Lo había apostado. Probablemente en deportes o póker o acciones que no entendía. Y ahora estaba dispuesto a quemar mi vida para cubrir sus huellas. Está aterrorizado, susurré. Debería estarlo, dijo Ethan, pero eso no le da derecho a robar tu herencia. No, estuve de acuerdo. No se lo da. La última pieza del rompecabezas era el comprador. Summit Coastal Group. Los investigué, dijo Ethan. Son legítimos en el sentido de que realmente construyen cosas, pero son monstruos. Se especializan en comprar propiedades costeras en dificultades, rezonificarlas y levantar alojamientos de lujo de alta densidad. No les importa el medio ambiente. Pavimentan sobre humedales. Cortan bosques antiguos. Quieren construir un albergue de 50 unidades. Recordé a mi padre diciendo en el vídeo. 50 unidades, confirmó Ethan. Necesitarían talar toda la cresta norte. Los abetos de tu abuelo desaparecidos en una semana. La escorrentía del estacionamiento envenenaría las pozas de marea en un mes. Mi estómago se revolvió. No se trataba solo del dinero. Se trataba de la destrucción de todo lo que amaba. Se trataba de borrar la historia de la tierra. El precio de venta es de $850.000, dijo Ethan. Es una oferta en efectivo. Cierre rápido. Summit cree que están obteniendo una ganga porque la tierra vale el doble si es urbanizable. Tu papá está vendiendo barato porque necesita el dinero rápido. Pero la tierra no es urbanizable, dije, formándose una pequeña sonrisa fría en mis labios. ¿Verdad? Ya no, dijo Ethan. ¿Lo presentaste?, pregunté. Lo presenté esta mañana, dijo Ethan. La actualización de designación de hábitat crítico. Está oficialmente registrada en la base de datos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y en la Oficina de Registro del Condado. La marca de tiempo es 9:02 de la mañana. Entonces, está activo. Está activo. A partir de esta mañana, tu propiedad es un santuario protegido federalmente para el mérgulo jaspeado. Cualquier desarrollo comercial está estrictamente prohibido. Lo verá la compañía de títulos. Si hacen una búsqueda profunda, sí, dijo Ethan, pero Summit tiene prisa. Confían en la palabra de tu padre y en el sello de Larry. Podrían pasarlo por alto. E incluso si no lo pasan por alto, debemos asegurarnos de que no lo vean hasta después de que transfieran el dinero. ¿Cómo hacemos eso? Rezamos por la incompetencia, dijo Ethan. Y conociendo a Larry Jenkins, la incompetencia está garantizada. La trampa estaba puesta. Mi padre estaba vendiendo una promesa que no podía cumplir. Summit estaba comprando un producto que no existía y yo sostenía el detonador. Miércoles por la mañana, 2 días antes del cierre. Empaqué mi bolsa. Le dije a Jack que tenía que irme. Voy contigo, dijo de pie en la puerta de mi cabaña. No, dije, esto es feo, Jack. No quiero que lo veas. He visto cosas feas, dijo. No voy a dejarte entrar sola en la boca del lobo. No es la boca del lobo, dije, subiendo la cremallera de mi chaqueta. Es un nido de víboras, y sé cómo manejarlas. Por favor,
quédate aquí. Vigila la estación. Volveré. Dudó, luego asintió. Llámame todos los días. Si no llamas, me subiré a un avión. ¿Lo prometo? Conduje hasta Portland. Volé a Seattle. El vuelo pareció durar un año. Me senté en el asiento del medio, mirando el respaldo del asiento frente a mí, ensayando lo que diría, ensayando cómo miraría a mi madre y no lloraría. Aterricé en Seattle a las 10 de la noche. Estaba lloviendo, por supuesto. Alquilé un sedán gris, algo genérico, algo que no destacara. No quería que mis padres detectaran mi Subaru. Conduje hacia la península en la oscuridad. Los caminos familiares giraban y giraban a través del bosque. Pasé el desvío a mi casa. No podía ir a casa. Aún no. Me registré en un Motel 6 en el siguiente pueblo. La habitación olía a cigarrillos rancios y limpiador de limón. Tiré mi bolsa en la cama y me senté. Abrí la aplicación de la cámara. La casa estaba tranquila, pero podía ver evidencia de actividad. Había huellas de barro en el piso de madera del pasillo. Se había dejado una taza de café en la encimera de la cocina. Se estaban preparando. Me acosté en el colchón lleno de bultos, completamente vestida. Miré el ventilador de techo girando lentamente sobre mí. Mañana era jueves, día de preparación. El viernes era la ejecución. La mañana del viernes amaneció con una niebla gris y pesada colgando sobre la península. Era el tipo de clima que amortiguaba el sonido, haciendo que el mundo se sintiera pequeño e íntimo. Salí del motel a las 8 de la mañana, conduje hasta un viejo camino maderero a un cuarto de milla de mi propiedad. Aparqué el coche en lo profundo de la maleza y lo cubrí con una lona por si acaso. Caminé por el bosque. Conocía estos senderos mejor que la palma de mi mano. Me movía en silencio, pisando musgo para amortiguar mis pasos. Llegué a mi punto de observación, un grupo de helechos espesos en una colina con vista al camino de entrada y la parte trasera de la casa. Me acomodé para esperar. A las 10 de la mañana, comenzó el desfile. El sedán negro de mi padre llegó primero. Salió, luciendo agitado. Estaba caminando por el camino de entrada, hablando por teléfono. Luego llegó mi madre en su SUV, seguida de Madison. Empezaron a sacar cajas de sus coches y llevarlas a la casa. No estaban sacando cosas. Estaban preparando la casa, haciéndola lucir presentable. A las 11 de la mañana, llegó un camión de mudanzas. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Mudanzas. 2 hombres con overoles azules salieron. Mi padre señaló la casa. Entraron. Unos minutos después, salieron cargando el sillón de cuero de mi abuelo. El sillón en el que se sentaba todas las noches a leer. El sillón que todavía olía a su tabaco de pipa. No lo pusieron en el camión. Lo llevaron a un contenedor de basura que había sido entregado esa mañana. Lo tiraron dentro. Jadeé, mi mano voló a mi boca para sofocar un grito. Las lágrimas picaban mis ojos. Estaban tirando mi historia. Estaban tratando mi vida como basura para ser limpiada para los nuevos dueños. Quería correr allí abajo. Quería gritarles. Pero me detuve. Espera, me dije a mí misma. Espera el dinero. Si los detenía ahora, simplemente se disculparían e intentarían de nuevo más tarde. Necesitaba que el crimen se completara. Los vi vaciar mi sala de estar. Mis libros fueron al contenedor. Mis alfombras. La colcha hecha a mano que cosió mi abuela. Memoricé cada artículo. Lo agregué a la cuenta de lo que me debían. 1 de la tarde. Llegó el desarrollador. Una enorme SUV plateada se detuvo. 2 hombres y una mujer salieron. Parecían tiburones con trajes humanos, abrigos caros, sonrisas afiladas, ojos muertos. Luego, una minivan destartalada subió ruidosamente por el camino de entrada. Larry Jenkins, el notario fantasma. Todos entraron. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la cámara. Cambié a la cámara de la cocina.
Se estaban reuniendo alrededor de la mesa de roble. Mi mesa. Es un pedazo de tierra hermoso, estaba diciendo el desarrollador principal, el señor Vance. Estamos ansiosos por comenzar la obra la próxima semana. Estamos felices de pasarlo a alguien con visión, dijo mi padre, sirviendo champán en vasos de plástico. Mi hija, ella simplemente lo dejó desperdiciarse. Bueno, por los nuevos comienzos, dijo Vance. Se sentaron. Larry sacó su sello. Se barajaron papeles. Aquí está la escritura, dijo mi padre. Y aquí está el poder notarial firmado por Harper. Larry lo selló. ¿Y la transferencia bancaria? Preguntó mi padre, su voz temblando ligeramente. ¿Iniciada? Dijo Vance, tocando su tableta. $850.000. Debería llegar a su cuenta momentáneamente. Contuve la respiración. Miré la pantalla de mi teléfono en el bosque. Pasaron 2 minutos. Pequeña charla. Risas. Entonces el teléfono de mi padre sonó. Lo miró. Una sonrisa masiva rompió en su rostro. Recibido, dijo. ¿Hemos cerrado? Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Ethan. Ethan, la alerta bancaria acaba de activarse. El dinero está dentro. La escritura está registrada electrónicamente. Está hecho. El crimen está completo. Me levanté. Mis piernas estaban rígidas, pero mi determinación era de hierro. Hora de ir a una fiesta, susurré. Caminé de regreso a mi coche. Lo conduje a la carretera principal y giré en mi camino de entrada. No disminuí la velocidad. Conduje directamente hasta el porche delantero, bloqueando la SUV del desarrollador. La grava crujió ruidosamente bajo mis neumáticos. Cerré la puerta del coche de un golpe y marché escaleras arriba. Podía escucharlos adentro. Vítores. Caminé a través de la puerta principal abierta. La escena se congeló. Mi padre sostenía un vaso de plástico con champán a medio camino de su boca. Mi madre se reía de algo que dijo Madison. Los desarrolladores sonreían. Larry Jenkins estaba guardando su sello en su bolsa. Fuera de mi casa, dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó la habitación como un cuchillo. A mi madre se le cayó el vaso. El champán salpicó el suelo de madera. Harper, jadeó. Tú. Estás en Men. Sorpresa, dije. Miré a los desarrolladores. ¿Quiénes son ustedes? Soy el señor Vance, dijo el hombre, dando un paso adelante, luciendo molesto. El dueño de esta propiedad, y usted está invadiendo. No eres dueño de nada, dije. Y tú, señalé con un dedo tembloroso a mi padre, eres un ladrón. La cara de mi padre pasó de la conmoción a un púrpura violento y profundo. ¿Qué estás haciendo aquí, siseó? Vivo aquí, dije. Lo olvidaste. Tenemos un contrato, gritó Vance, agitando un trozo de papel. Firmado por su padre, quien tiene su poder notarial. Nunca firmé un poder notarial, dije, mirando a Vance a los ojos. Mi padre falsificó mi firma. Y ese hombre, señalé a Larry, es un asistente legal inhabilitado con un sello caducado. Larry parecía que iba a vomitar. Agarró su bolsa y comenzó a avanzar poco a poco hacia la puerta. Eso es mentira, rugió Richard. Ella está mintiendo. Es mentalmente inestable. Muéstrame la prueba, papá, lo desafié. Muéstrame el correo electrónico donde acepté. Muéstrame el mensaje de texto. Aceptaste verbalmente, gritó. ¿Por teléfono? Tengo cámaras, dije con calma. Tengo micrófonos. Te tengo en vídeo irrumpiendo en mi casa hace 3 noches. Te tengo en audio planeando la falsificación. El color se drenó de la cara de Vance. Miró a mi padre. ¿Es eso cierto? No, por supuesto que no, gritó Richard. Ahora estaba presa del pánico. Las paredes se estaban cerrando.
Marchó hacia mí, elevándose sobre mí. Tú, pequeña desagradecida. Estás arruinando todo. Hice esto por la familia, por tu madre, por Madison. Lo hiciste por tu deuda de juego, dije. $150.000 a Silver State Holdings en Las Vegas con vencimiento el 31 de diciembre. Ese fue el punto de quiebre. Richard se abalanzó. No pensó, solo reaccionó. Balanceó su mano abierta y conectó con mi mejilla. El sonido resonó en la habitación vacía. La fuerza del golpe me hizo retroceder contra el marco de la puerta. Mi cabeza se giró hacia un lado. Mis labios se partieron al instante, sangre caliente llenando mi boca. Soy tu padre, gritó, con los ojos desorbitados. ¿Me obedeces? ¿Haces lo que te dicen? Silencio. Silencio absoluto y aterrorizado. Mi madre se cubrió la boca. Madison miró hacia otro lado. Los desarrolladores parecían horrorizados. Vance dio un paso atrás, dándose cuenta de que estaba en medio de una escena de crimen de violencia doméstica. Lentamente giré mi cabeza para mirarlo. Me toqué el labio. Miré la sangre en mis dedos. No lloré. No grité. Sonreí. Una sonrisa fría y rota. Acabas de agredirme, susurré. Gracias. Fuera, gritó, empujándome hacia la puerta. Fuera antes de que te mate. Me voy, dije. Pero tú eres el que va a perderlo todo. Salí. Me subí a mi coche. Retrocedí por el camino de entrada. Mientras me alejaba, vi a Vance gritándole a mi padre. Vi a mi madre hundiéndose en una silla, sollozando. Se acabó. Conduje de regreso al motel. Me senté en el borde de la cama sosteniendo una bolsa de hielo en mi mejilla. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Marqué a Ethan. ¿Lo escuchaste?, pregunté. Lo escuché, dijo Ethan. Su voz temblaba de rabia. Estaba en la línea abierta. Grabé todo. La confesión, el asalto. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Mi labio está cortado. Pero estoy bien. Estoy llamando a la policía ahora mismo, dijo Ethan. No, dije. Espera. Envía los correos electrónicos primero. Harper. Envíalos, Ethan. Quémalo todo. Está bien, dijo Ethan. Enviando ahora. Le dio a enviar. Correo electrónico 1 al departamento del sheriff. Asunto, denuncia de agresión, falsificación y hurto mayor. Archivos adjuntos, vídeo del allanamiento. Audio de la planificación de la falsificación. Audio de la agresión. Correo electrónico 2 al equipo legal de Summit Coastal Group. Asunto, aviso de título nulo y servidumbre de conservación. Archivos adjuntos, la declaración jurada de falsificación, prueba de la inhabilitación de Larry Jenkins y la designación oficial de pesca y vida silvestre de E.U. que prueba que la tierra era un hábitat protegido. Correo electrónico 3 al banco. Asunto, alerta de fraude. Está hecho, dijo Ethan. La bomba ha sido lanzada. Colgué. Apagué mi teléfono. Me recosté en la cama y cerré los ojos. Dormí durante 14 horas. Fue el sueño de los muertos. Cuando desperté el sábado por la mañana, el sol brillaba. Se sentía burlón. Encendí mi teléfono. Vibró continuamente durante 5 minutos. 52 llamadas perdidas. 87 mensajes de texto. Me desplacé a través de ellos, viendo la línea de tiempo de la destrucción. Viernes, 3:30 de la tarde Madison, papá se está volviendo loco. Vance amenaza con demandar. Arregla esto, Harper. Viernes, 4 de la tarde mamá, Harper, por favor contesta. Papá tiene dolores en el pecho. El banco congeló la cuenta. Viernes 5 de la tarde. Papá, mocosa desagradecida. Llama a Vance.
Dile que fue un error. Dile que diste permiso verbal. Hazlo ahora. Viernes, 6 de la tarde. Papá, te mataré si no arreglas esto. Luego el tono cambió. Viernes 7:30 de la tarde. Mamá, hay coches de policía en el camino de entrada. Harper, ¿qué hiciste? Viernes, 8 de la tarde. Madison, están arrestando a papá. Le pusieron esposas. ¿Se lo llevan? Harper. Viernes, 8:15 de la tarde. Mamá, buzón de voz. Lo escuché. Estaba histérica. Harper, se lo llevaron. Dicen que es un delito grave. Dicen que robó el dinero. Por favor, bebé, diles que somos familia. Diles que no se lo lleven. Luego un mensaje de texto del abogado de Vance a mi correo electrónico: estamos rescindiendo el contrato inmediatamente. Estamos demandando a su padre por fraude y tergiversación. Buscaremos daños máximos. Me senté allí bebiendo un café rancio. Escribí un mensaje. Lo envié al chat grupal con mamá, papá y Madison. Vendieron mi confianza por $850,000. Falsificaron mi nombre. Me golpearon en la cara. Me dijeron que obedeciera. Ahora paguen la cuenta. Disfruten de la prisión. Luego los bloqueé. A todos ellos. Las consecuencias fueron nucleares. Debido a que Ethan había enviado el documento de servidumbre de conservación a Vance, Summit se dio cuenta inmediatamente de que habían sido engañados. Incluso si la venta hubiera sido legal, la tierra no valía nada para ellos. No podían construir su albergue. Demandaron a mis padres por fraude, incumplimiento de contrato y daños. Querían sus $850,000 de vuelta, más honorarios legales. Pero el dinero se había ido. El banco lo había congelado, pero los usureros en Las Vegas ya habían puesto un gravamen sobre los activos de mis padres. La casa en Seattle, en la que vivían mis padres, fue embargada. Perdieron sus coches. Perdieron su estatus en el club de campo. Perdieron a sus amigos. Mi padre fue acusado de fraude electrónico, falsificación de primer grado y agresión. Debido a que la cantidad superaba cierto límite, los federales tomaron el caso. Aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar una sentencia de 10 años. Recibió 3 años en una prisión federal. Mi madre fue acusado como cómplice, pero alegó ignorancia. Recibió 5 años de libertad condicional y servicio comunitario, pero quedó en la indigencia. Tuvo que mudarse a un apartamento eficiente subsidiado por el Estado. Madison, el banco de papá estaba cerrado para siempre. Tuvo que conseguir un trabajo como camarera para pagar el alquiler en un apartamento compartido. Intentó atacarme en las redes sociales, pero los detectives de Internet encontraron los registros judiciales. Vieron el vídeo de mi padre golpeándome. Fue avergonzada hasta el silencio. 6 meses después, en junio, entré en el camino de entrada de la casa en la península. El musgo todavía estaba en el techo. El aire todavía olía a sal y cedro. Entré. Estaba vacía. Mis muebles se habían ido, perdidos en el contenedor, pero la casa seguía en pie. Salí al porche trasero. Jack estaba allí. Había volado desde Maine para ayudarme a mudarme de nuevo. Estaba apoyado en la barandilla, mirando el océano. Es una casa que necesita reparaciones, bromeó, mirando la sala de estar vacía. Es un hogar, lo corregí. Caminé hacia él y tomé su mano. Él la apretó. ¿Supiste algo de él?, preguntó Jack sobre mi papá. Sacudí la cabeza. Envió una carta desde la prisión. Culpándome, diciendo que arruiné a la familia. Él arruinó a la familia, dijo Jack con firmeza. Tú solo sobreviviste. Miré hacia la cresta norte. A través de mis binoculares, pude ver movimiento en las ramas altas de los antiguos abetos, los mérgulos jaspeados. Estaban anidando. Estaban a salvo. La tierra estaba a salvo. Había perdido a mis padres. Había perdido a mi hermana. Había perdido la ilusión de una infancia feliz. Pero había salvado la única cosa que importaba.
Había salvado el santuario. ¿Lista para empezar de nuevo? Preguntó Jack. Sí, dije, respirando profundamente el aire limpio y salado. Estoy lista. Así que, esa es mi historia. Envié a mi propio padre a prisión para salvar mi hogar. Algunos dicen que fui demasiado lejos. Algunos dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero yo digo que a veces tienes que cortar una extremidad para salvar el cuerpo. ¿Qué piensas tú? ¿Hice lo correcto o fui demasiado dura? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste esta historia, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete. Realmente ayuda a que el canal crezca. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.